Hola seguidoras y seguidores del canal. Hoy hablaremos de cacharreo. Abriremos mi iMac, veremos por qué se sobrecalentaba y aprovechando que lo tenemos abierto, le haremos algunas mejoras. Algunas os van a sorprender igual que a mí cuando lo abrí por primera vez. A las y los que sois muy puristas de los Mac, quizás os sorprenda algo que le hice, que funcionalmente fue genial, lo único que estéticamente no quedó muy allá, pero bueno, eso lo vais a ver después. De todas las secciones de este vídeo dejo un índice en la descripción. También os dejo enlace a una web que menciono y que me ha resultado muy útil y seguro que os va a gustar. En su momento, cuando abrí el Mac por primera vez, no hice vídeo. Hice algunas fotos para no olvidarme de cómo estaba todo al desmontarlo y poder montarlo nuevamente bien. Ahora volví a abrirlo y grabé algunas imágenes en vídeo para que lo podáis ver mejor. Partimos de un iMac de finales de 2010, con un microprocesador i5, 4 GB de RAM, ampliables hasta 16, que fue una de las cosas que primero hice, ampliarle la memoria RAM, y un disco duro interno, mecánico, de 1 TB. Las conexiones que tiene son salida de auriculares, salida DisplayPort, conexión FireWire, parece que estoy de broma, pero es así como se llama por lo visto en inglés. Es una conexión FireWire 800. Permite conectar discos duros y manteniendo una relativa buena velocidad de conexión. Tiene también varios conectores USB, pero son 2.0, no 3.0. Ese sería lo ideal, pero en aquel momento es lo que traía este iMac. Cuando lo abrí, en aquel momento estaba utilizando mi Hackintosh. Os hablo de él en otro vídeo que pondré en las pantallas finales. En aquel momento yo editaba vídeos de bodas y tenía resuelto el problema de la edición con mi Hackintosh. Con el iMac, si resolvía el problema del calentamiento, seguía teniendo un problema, y es que la conectividad que tengo para discos duros externos y poder editar con comodidad era muy limitada. El sistema FireWire 800, del que tenía varios discos duros externos, permite una edición relativamente fluida. La ventaja que tiene principal es que es muy estable la conexión, pero la velocidad no es la ideal, sobre todo si trabajas en Full HD o en edición multicámara. Se hacía en algunos momentos bastante lento. Lo ideal, ya que no tenía conexiones USB 3.0 y mucho menos Thunderbolt, era utilizar al menos la velocidad que me da de conexión el disco duro interno, el SATA. Pero claro, eso tiene un problema, y es que cada vez que quiero editar vídeos tengo que volcar todo el contenido hacia el disco ese interior. Tengo otro proyecto, tengo que sacar todo lo que hay, exportar, sacarlo, hacer copia de seguridad, volver a volcar todo el contenido de otro trabajo en ese mismo disco duro. El sistema no era muy cómodo, con lo cual lo ideal sería tener la velocidad que tengo con el disco interno, pero de forma externa para poder intercambiar discos con comodidad. A veces un problema trae soluciones, y fue lo que me ocurrió a mí al abrir el iMac y resolver mi problema principal, el sobrecalentamiento. El iMac se calentaba un montón, sobre todo al hacer las renderizaciones de los vídeos, al generar los vídeos. Os vais a reír, pero llegué a ponerle detrás un ventilador de casa grande para intentar disipar un poco el calor. Era ridículo, pero bueno, lo que quería es que por lo menos no me cascara cuando en algunos momentos puntuales lo tenía que utilizar. Me imponía bastante respeto abrirlo. En principio parecía como si fuera un portátil un poco más grande, porque es un iMac de 27 pulgadas, pero el espacio que se veía allí, entre lo que es la pantalla y la parte de atrás, no era muy grande, es decir, imponía bastante respeto, a mí por lo menos. No se veía ningún tornillito. Para ganar un poco de confianza busqué entre tutoriales que encontré en internet y me topé con una web que me resolvió bastantes dudas y me ayudó un montón. Se llama iFixit. Os dejo en la descripción el enlace porque os puede resultar muy útil. En esta web os explican cómo desmontar los dispositivos de Apple. Da muchas soluciones a problemas comunes. Hago publicidad de ellos no porque me paguen, que no me conocen de nada. Realmente me gusta cómo está estructurada la web y lo práctica que resulta. Los detalles del desarmado del iMac os los pongo a continuación. Pero ahora os voy a hablar sobre el dichoso sobrecalentamiento. ¿Por qué se calentaba tanto? Bueno, pues algo tan simple como al abrirlo, los ventiladores estaban totalmente inutilizados. Se veía como una masa toda negra
en la cual no se notaban las aspas por ningún lado. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que un aparato con poco más de 2 años pueda tener tal grado de suciedad en los ventiladores? La explicación no es otra que un generador de iones negativos que yo tenía muy cerca del iMac y que me lo habían recomendado por temas de salud. Al parecer funcionan muy bien a nivel de salud, pero una de las cosas que tienen es que atraen muchísimo el polvo, es una cosa exagerada. Alrededor de ese aparato había constantemente polvo. Mi mujer me decía, pero este aparato realmente es útil, porque mira la cantidad de polvo que atrae. Todo el polvo del ambiente de la habitación iba a parar a esa zona. Le ponía incluso un papel para que el polvo quedara en el papel y después cada X días retiraba ese papel. Se llenaba de polvo y quedaba todo alrededor la marca del papel del polvo que se generaba. Bueno, pues gran parte de ese polvo se ve que entró en el iMac y dejó tupidos totalmente los ventiladores. Con un spray de aire comprimido limpié bien los ventiladores, los extraje también de todos modos y los limpié con mucho cuidado para dejar las aspas que funcionaran como tenían que funcionar. Y con eso se solucionó el problema totalmente. Quedé muy contento porque era algo muy fácil de resolver y lo tuve así el ordenador mucho tiempo por desconocimiento y por miedo a abrirlo. Para abrir el iMac solo necesitas un destornillador tipo Torx o pentalobular también se llama. También necesitarás 2 ventosas. Yo utilicé solo una porque es la que tenía a mano. Es la que utilizaba para sujetar al parabrisas del coche el teléfono móvil. El tercer ingrediente es tener mucha tranquilidad. No lo vayas a hacer un día que tengas prisa. No. Esto es para hacerlo con tranquilidad, con calma y fijándose mucho lo que se está haciendo, para dejar todo exactamente igual cuando se monte. No es más que eso, no es difícil de hacer, parece más difícil de lo que realmente es. Para desmontar el iMac se puede hacer tumbándolo sobre su espalda, vamos a decir, o dejándolo de pie sobre su peana. Yo hice la prueba de las dos formas y me resultaba más cómodo hacerlo sobre la propia peana. Además tiene la ventaja de que lo puedes orientar de forma que te resulte más cómodo a la hora de trabajar. Para mí sobre la peana, al menos con el iMac de 27 pulgadas, que es el que yo desmonté, me resultó genial. Lo primero que tenemos que hacer es retirar una pantalla que trae de cristal, es una protección, y que tiene una sujeción totalmente magnética. De ahí que utilicemos las ventosas. Yo utilicé una, tiré de la parte de arriba, le sujetas con la ventosa, tiras de ella por la parte de arriba y ya bascula en la parte de abajo. No tiene ninguna dificultad. Una vez que la has despegado de los imanes que trae imanes alrededor, la retiras de donde va sujeta con esos imanes y ya la puedes apartar. Lo siguiente que hay que hacer es desmontar el monitor. El monitor va sujeto al chasis del iMac con 8 tornillos. Lleva 4 por un lado y otros 4 por otro lado. Por arriba y por abajo no lleva ningún tornillo. Los tornillos son del tipo Torx, lo que te he comentado. Una vez que hemos retirado los 8 tornillos que sujetan el monitor al chasis del iMac, entonces ya nos queda libre, pero no lo podemos retirar así como así, porque lleva 4 cables interiormente que unen el monitor a la placa base. Son cables bastante cortitos, con lo cual hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo lo hice con unas pinzas. Tiras un poquitín del monitor hacia ti por la parte de arriba, muy ligeramente, porque los cables enseguida van a quedar tensos. Entonces los vas soltando con mucho cuidado. Cada conector de esos 4 cables es totalmente distinto entre sí para que no haya posibilidades de error al conectarlos. Con lo cual no hay ningún problema en fijarse cómo van o dejan de ir. No, simplemente hacerlo con mucho cuidado y ya está. Hay un cable plano que es especialmente delicado. Lleva como una especie de leva para poder soltarlo. En mi caso tuve bastante cuidado, pero aún así la leva esa quedó de aquella manera. Entonces, hacerlo con mucho cuidado, pero incluso sin la leva se sujeta bien, pero mejor que lleve la leva, que es una seguridad para que no se suelte con facilidad. En mi caso, lo que hago es, como ya la leva esa no está como debería de estar, cada vez que lo desmonto y lo vuelvo a montar le pongo un poco de cinta americana en esa zona para que no tienda a soltarse. Pero de todos modos es una vez que lo enganchas, es raro que eso se suelte porque está dentro del ordenador y no lleva meneos ni nada de eso. Ese cable en concreto, ten cuidado a la hora de retirarlo, por el tema de la leva. Una vez hemos retirado todos los tornillos y esos 4 cables, el monitor simplemente está apoyado en la parte de abajo. Lo podemos levantar y retirar. Al retirar el monitor nos queda al aire la placa principal del iMac y otros componentes. Una de las cosas que vamos a ver primero que nada es el disco duro interno que va en el centro del iMac. Es un disco duro estándar, vale el de un PC.
Una de las primeras cosas que hice para mejorar el iMac fue sustituir la unidad óptica por un disco de estado sólido, un SSD. Además, la unidad óptica que traía el iMac casi nunca lo utilizaba, porque las pocas veces que lo utilicé me rayaba los discos, entonces llegó un momento que quedé hasta la coronilla de esa unidad óptica. Utilizaba para grabar los DVDs de mis clientes una unidad externa que me compré que conectaba por USB y no me compliqué la existencia. Con lo cual, la unidad óptica fuera, y ahí un SSD. El SSD lo utilizaba para el sistema operativo y los programas. Con eso mejoró muchísimo el arranque y la agilidad del iMac en general. Lo ideal para trabajar con agilidad era copiar todo lo de las tarjetas que hacía de grabaciones en ese disco duro interno. Pero, claro, una vez que las copias, editas y después hay que extraerlo y dejar espacio para otros trabajos. Ese sistema no me acababa de convencer. Tenía que haber alguna otra forma para trabajar con discos duros externos y con más velocidad. Y aquí fue donde encontré una agradable sorpresa. Para poder cambiar el disco duro, no hace falta hacer lo que ahora os voy a comentar, y es extraer la placa base. Dado que el iMac tiene tan poco espacio interiormente, y los de ahora aún tienen bastante menos, pero en aquel momento ya tenían poco espacio, la conexión SATA de ese disco duro va por el lado contrario del disco duro. Es decir, tú ahí solo ves el disco duro enganchado, ves las conexiones, pero lo que es la conexión SATA a la placa la tienes que ver interiormente, es decir, hay que extraer la placa para poder ver la conexión SATA. Saqué el disco duro, saqué todos los tornillitos que me hicieron falta, son también tornillos tipo Torx, y en el momento en el que extraje la placa, sorpresa muy agradable. En vez de haber una conexión SATA, había dos conexiones SATA, con sus respectivas conexión para fuente de alimentación y bus de datos, con lo cual podía meter un disco duro de más capacidad internamente y ver la forma de tener un disco duro externo, discos duros externos que pudiera intercambiar con facilidad sin tener que abrir el Mac. Y en ese momento encontré la solución. Un cable que por un lado tiene conexión SATA y por otro lado eSATA. Es una conexión SATA, pero para dispositivos externos, de ahí la E, de eSATA. Encontré una DockStation que llevaba ese tipo de conexión, eSATA, y esa fue la solución. Mi idea era mantener el disco SSD que había puesto donde estaba la unidad óptica, mantener un disco duro interno, pero ya ponerle otro de más capacidad, y al mismo tiempo también una conexión que estuviera fuera del Mac, para que sí pudiera intercambiar discos con mucha comodidad sin tener que abrirlo. Y esa fue la solución. La verdad es que pensé de todo para poder sacar ese cable desde dentro del Mac. Incluso en darle unos tajos con una Dremel para sacar el cable, pero no me parecía muy elegante. De ahí lo que os comentaba al principio en la entradilla de los que sois muy puristas del Mac, ¿cómo le vas a hacer eso y tal? Hombre, estéticamente no quedaba muy bien, pero a mí lo que me interesaba era la parte funcional. De todos modos, no llegué a hacerle ningún agujero. Al final la solución fue bastante más simple. Estuve buscando por dónde sacar ese cable del iMac y al final lo encontré. En la parte inferior del iMac, donde van las memorias, por ahí con mucho cuidadito, dado que es un cable bastante plano, se puede sacar el cable. Estéticamente no queda bonito. Se ve un cable que sale por debajo de la pantalla del iMac y que va a la DockStation que os acabo de comentar, que lleva conexión eSATA. Normalmente en aquel momento un disco duro de 1 TB me daba para aproximadamente almacenar ahí 3 bodas. Y con la ventaja adicional de que si tenía que cambiar de proyecto para hacer un tráiler para una boda que acababa de entrar o algo así, cambiaba de disco duro y resolvía enseguida sin tener que andar cambiando los datos de un disco a otro disco. Cada 3 proyectos, 3 bodas, normalmente en un disco de 1 TB. De esa forma tenía la velocidad de un disco duro con conexión SATA, pero en el exterior del iMac. Es decir, no había que abrirlo para cambiar los discos. Finalmente, otra de las cosas que le hice ya que lo tenía abierto era cambiar el procesador. Mi hijo me regaló un i7 y lo sustituí por el i5 que traía de fábrica. Si le cambias el disco duro a tu iMac, ten en cuenta que lleva unos sensores de temperatura y esos sensores debes de mantenerlos. Se quitan con mucho cuidado con un cúter y después se pegan al nuevo disco duro y ya está. Lo mismo ocurre con la unidad óptica, que también trae un sensor de temperatura. Ese sensor se lo quitas con cuidado y se lo pones al disco duro que le coloques. Si pones un SSD como en mi caso, se lo pegas encima y listo.
Como veis, un problema de calentamiento concluyó con mejoras que permitieron estirar más el uso de ese iMac. Tenía el iMac para tareas que requieren bastante tiempo máquina y que estaba ahí trabajando mientras yo editaba con el Hackintosh. Como os comenté en su momento, el Hackintosh lo hice porque editaba vídeos con Final Cut que solo funciona en equipos Apple. Actualmente utilizo otro editor, DaVinci Resolve. En otro vídeo os explicaré todos los editores de vídeo que he utilizado hasta la fecha y por qué motivo me he quedado con realmente la opción que me ha parecido más interesante ahora en estos momentos, que es DaVinci Resolve. Espero que este vídeo os haya resultado útil. Nos vemos en el próximo. Chao.